Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con el segundo y último tutorial de tacteo. Espero que os haya gustado el primer tutorial. De hecho, me consta, hemos recibido también muchas muestras de felicitación de que le ha gustado bastante el tutorial. Pero vamos a rematar la faena, como se dice aquí en Andalucía, vamos a rematar la faena y vamos a hacer este segundo tutorial donde ya vais a ver o vais a aprender más de una forma más práctica lo que podemos hacer con tacteo. Así que nada, os dejo con este segundo tutorial y nos vemos el lunes que viene. Bueno, pues una vez visto todo lo relacionado con el configurador de tacteo y habernos descargado la base de datos desde la página de Bookjagger, pues pasaremos a ver en NTS cada una de los parámetros, cada uno de los parámetros de tacteo y qué características principales pueden tener frente a otro producto que podamos encontrar en el mercado. Vamos a ir empezando uno a uno. Será rápido porque al fin y al cabo es muy sencillo y estaremos todo lo que estáis habituados al mundo KNX, pues bueno, ya os sonará. Y más después de haber visto todos los tutoriales que se han estado presentando en YouTube, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Bueno, pues para empezar, el primer parámetro que nos aparece en tacteo es la respuesta acústica. Esto es muy simple, esto al fin y al cabo es que si habilitamos esta función y nos vamos al apartado de parámetros generales, lo que nos está diciendo es que se nos va a abrir dos objetos de comunicación, uno que va a ser de respuesta acústica y otro de alarma acústica mediante objeto. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el primero es que permite que nuestro dispositivo de control, en este caso tacteo, emita un sonido cada vez que pulsemos en cada uno de los iconos, es decir, un sonido va a ser un pitido. Y la alarma acústica es que en caso de que se produzca alguna alarma en nuestra instalación KNX, la pantalla va a empezar a emitir un sonido, un pitido continuo, hasta que no se desactive o se deshabilite esa alarma. Es interesante porque de esta manera, pues bueno, nos podría avisar en caso de que ocurriera algo en nuestra instalación. Luego disponemos de otro parámetro, que es el de aproximación, que bueno, al fin y al cabo muchos dispositivos que hay en el mercado ya lo incorporan. Y es que en principio cuando nos acercamos a nuestro dispositivo, pues lo que va a hacer es que se van a encender los iconos. Se encienden los iconos porque detecta la presencia que estamos cerca de él. Transcurrido un tiempo, como el que aparece aquí, en este caso son 10 segundos, transcurrido un tiempo, pues si no detecta ese acercamiento de la persona, pues se desactiva. Y al fin y al cabo, bueno, pues lo que se pretende a lo mejor es que no moleste la luz esa encendida si se encuentra a lo mejor en un dormitorio que toda la noche, pues bueno, estén todos los iconos encendidos. Aunque hay una función ahora, el modo diurno nocturno, que ahora lo veremos, que al fin y al cabo lo que hace es disminuir la intensidad de la luz de nuestra pantalla tacteo, perdón, de nuestro terminal tacteo, ¿vale? Luego en funcionalidades LED, en los parámetros generales, como he dicho antes, disponemos del modo diurno nocturno, que si lo habilitamos es lo que os he mencionado con anterioridad, que dependiendo de si es de día o de noche, la intensidad de la luz es mayor o menor. Y luego función alarma, que al igual que la del pitido que he mencionado anteriormente, lo que va a hacer la pantalla, perdón, el dispositivo tacteo, lo que nos va a hacer nuestro terminal es empezar a parpadear al mismo son que el pitido que se ejecuta de forma acústica, ¿no? Cuando se produce esa alarma. No tiene que ir las dos a la vez, ¿eh? Se puede emitir el parpadeo para un tipo de alarma y la acústica para otro tipo, ¿no? Son dos objetos de comunicación completamente distintos. De todas formas, todo esto ahora lo veremos hecho una práctica en la maleta nuestra de pruebas y veremos una de todas estas funcionalidades que tiene la pantalla. Por otro lado, el tema de la activación del dispositivo, pues lo que hace al fin y al cabo es el objeto de comunicación para el tema de bloqueo y desbloqueo de nuestro terminal. Podemos bloquear y desbloquear nuestro terminal de control.
Y por último, la función de servicio lo que nos va a permitir es que mediante un objeto de comunicación pues nos va a empezar a emitir durante cierto tiempo, pues bueno, es un telegrama continuo. Podemos elegir el tipo de telegrama, si queremos un telegrama que sea de desconexión o un telegrama de conexión, y cíclicamente pues se nos está enviando al bus ese valor. Luego aparte tenemos distintas funciones, ¿no? En primer lugar tenemos una función principal y luego tenemos el bloque de funciones 1, 2 y 3. El bloque de funciones 1, 2 y 3 corresponde al grupo de botones que podemos encontrar en nuestro terminal a la hora que lo hemos diseñado. Es decir, los dos primeros botones corresponderían al bloque de función 1, los dos segundos botones corresponderían al bloque de función 2 y el bloque de funciones 3 correspondería al bloque de botones número 3. La función principal es dos botones que se encuentran ocultos en los laterales, en la parte del cristal, que ahora lo veréis en la práctica, que también podemos configurarlos para que se ejecute determinadas acciones. En este caso, pues bueno, en parámetros generales, si habilitamos una tecla conmutar, pues bueno, nos permitiría nos permitiría elegir el tipo de objeto que necesitamos, podemos incluso que sea de un byte, no tiene por qué ser un bit, y la reacción que va a tener a la hora de pulsarlo. Se parametriza igual que un botón convencional, ¿no? En el bloque de funciones, pues bueno, disponemos del bloque de pulsadores. Para aquellos que hayáis usado la botonera de ABB, es prácticamente prima hermana. Tenemos prácticamente las mismas funciones y los mismos tipos de teclas, que dependiendo de cómo lo configuremos o nuestras necesidades, pues se realizará una función u otra, ¿vale? Dicho esto, al igual que la botonera de ABB multifunción, dispone de la parametrización de los LEDs de señalización de lo que es el terminal. Esto para nosotros es muy importante porque estos LEDs de señalización, la forma de parametrizarlos nos permite que sea como iluminación de estado o como función de iluminación. Si elegimos función de iluminación, únicamente el icono pues, de nuestro botón quedaría encendido. Pero si hay iluminación de estado, dependiendo de que haya un cambio o no, se producirá un cambio en el color de este botón. Hay que decir que es muy importante esto porque hay dispositivos en el mercado KNX, ya veremos más adelante algunos de ellos en otros videotutoriales, que esta función de estado viene errónea. Es decir, por poner un ejemplo, bloqueamos un acto 2 binario y con el botón pulsamos para encender ese acto 2 binario y nos cambia el estado sin que se haya producido un cambio de estado en el actuador. Hay elementos, como digo, en el mercado que vienen erróneamente y se ejecuta esta función así. Para mí es un error. Y en este caso, pues bueno, pues Tacteo pues, lo hace como se tiene que hacer, ¿no? No se produce, si no se ha producido ese cambio de estado, pues no va a cambiar el color de estado del botón. Hay multitud de formas de poder configurar esto. Si elegimos la de estado, pues bueno, dependiendo si sea un bit o 2 bits. Si lo queremos que sea oscuro o luminoso, ese color, es decir, que sea más intenso o menos intenso. Y luego para el tipo de estado que nos encontremos, pues cambiamos el tipo de color que queramos. Esto lo vamos a ver ahora a continuación en la práctica, como digo. Luego otra de las partes interesantes que tiene, pues bueno, dispone de sonda de temperatura, que nos va a permitir, pues bueno, enviar al bus cíclicamente, o si hay un cambio, el valor de temperatura de nuestra instalación. Aparte, dispone de un objeto de comunicación que nos permite, en cierta manera, como quien dice, pues calibrar de forma externa, con otro elemento, pues calibrar lo que es nuestro sensor sin tener que hacerlo desde aquí, desde lo que es el propio ETS, ¿no? Que reciba ese valor de temperatura real a nuestro terminal touch. Y por último, bueno, pues una de las principales características que hay en este terminal, pues todo el tema de lógica y de funciones adicionales que tiene a la hora de poder parametrizar este dispositivo, como puede ser, pues bueno, telegramas cíclicos, prioridades, puertas lógicas, la función como si fuera luminosidad de escalera. En tema de lógica, pues bueno, podemos elegir incluso distintos tipos de objetos de entrada,
colocar pues, bueno, distintas funciones lógicas y todo lo que este tipo de funciones nos permite hacer una instalación KNX para hacerla mucho más personal, en cierta manera, o solventarnos algún problema que se nos puede dar en instalaciones KNX, como ya sabéis. Y bueno, dicho esto, pues bueno, hemos resumido un poquito todas las funciones así por encima de nuestro control touch de tacteo de ABB. Y a continuación, pues bueno, voy a enseñar un poquito una práctica que he hecho para que veáis cómo funciona y la sensibilidad que tiene a la hora de ejecutar sus funciones y todo lo relacionado con él, ¿vale? Bueno, pues a continuación vamos a explicar un poco en qué consiste la pequeña práctica que hemos hecho para tacteo, muy simple, muy sencilla, para que veáis, bueno, pues cómo reacciona la pantalla a los cambios de estado, para que veáis el tacto que tiene, verlo, no sentirlo, porque al fin y al cabo no podéis, a no ser que tengáis una o ya hayáis instalado alguna, que seguramente habréis visto que está bastante logrado, no hay que tampoco ejercer mucha fuerza ni nada, con el simple paso del dedo ya detecta. Y a partir de ahí, pues bueno, explicar un poco, como digo, en qué consiste toda la funcionalidad que la hemos hecho. En primer lugar, lo que vamos a hacer es encender un actuador binario con este botón que tenemos aquí, el on-off de tacteo. Sería la primera tecla digamos, del canal 1. La segunda tecla del canal 1 lo que vamos a hacer es encender y apagar una lámpara de un dimmer. El segundo canal, sus dos botones, lo que hará regular ese dimmer, que serían los dos botones estos que encontramos aquí a continuación. Y por último, pues bueno, haremos una simulación de subida y bajada de persiana. En esta práctica, pues bueno, los colores irán cambiando dependiendo del estado en que se encuentre cada uno de los dispositivos de KNX de esta maleta de práctica. Aparte, crearemos alguna situación de alarma para que veáis cómo se comporta la pantalla en caso de que se produzca una alarma. Bloquearemos el actuador binario para que veáis que una vez yo bloquee el actuador binario, por mucho que yo pulse en el on-off, no cambiará su estado. Tal y como ocurre, pues bueno, como he dicho con anterioridad, en otros dispositivos de otros fabricantes, que desde mi punto de vista eso es un error. Y la función central que había hecho mención con anterioridad sería pulsando en estos laterales, ¿vale? Tanto en el izquierdo como en el derecho se ejecutaría esa función central que hemos dicho y hemos parametrizado, que en este caso lo que va a hacer es bloquear este actuador binario. Bueno, pues para empezar, como veréis, a la hora de que pulso ligeramente sobre tacteo, pues cambia tanto el estado como se ejecuta la función. Por otro lado, podríamos encender, apagar el dimmer, incluso regularlo. Como digo, el tacto está bastante logrado, incluso encenderíamos y apagaríamos. Incluso el control de persiana, conociendo el estado en que se encuentra, pues cambiará el color de estado de la misma para saber si la posición está arriba o está abajo. Como habéis visto, ha cambiado de color, se ha puesto en amarillo, como amarillo naranja. Y en el caso de que cambiemos, pues bueno, si se encuentra en una posición intermedia, los dos iconos están en azul, y si llega al último estado, pues a la parte de abajo, pues nos estaría indicando de que ha llegado a su posición final la pantalla. Podríamos bloquear tacteo también, en el caso de que lo bloqueemos, se ha configurado de que todos los botones se queden en rojo y por mucho que yo pulse no se ejecutará ninguna acción, ¿vale? Si desactivamos volvería a su estado original o con la recuperación de estado en que se encuentre la instalación en ese momento. Podríamos quitarle el sonido a la pantalla, por mucho que yo pulse no se escucha el pitido que se escuchaba con anterioridad. Si pulsamos vuelve a tener ese pitido, lo veremos ahora, lo escucharemos ahora, perdón, ¿vale? Y en caso de que se produzca una alarma, como he dicho con anterioridad, pues bueno, pues vamos a forzarla y parpadearía y sonaría el sonido que he dicho antes. En caso de que se anule esa alarma,
todo se estabilizaría y volvería todo a su estado. Y bueno, como había dicho antes, vamos a bloquear lo que es el actuador binario. Lo acabo de bloquear cuando he pulsado ahí en esa parte de tacteo, y cuando yo pulseo no se produce ninguna acción en el actuador binario, ni tampoco cambia el estado el color del icono. Para ello deberíamos desbloquear el actuador binario, y cuando pulse ya se produce ese cambio de estado y lo realiza correctamente. Como digo, hay algunos dispositivos que esto no se ejecuta así, de esta manera, y la verdad que para nosotros es algo importante, porque para el tema de los estados en determinados tipos de instalaciones es fundamental. Y bueno, poco más. Con esto queremos mostraros un poco en qué consiste Tacteo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos próximamente en el próximo vídeo. Un saludo. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.